Muy buenas noches, El Salvador. Un placer nuevamente enorme dar la bienvenida a todos ustedes en una nueva edición de su entrevista 8 en punto. Señores, esta noche vamos a hablar lamentablemente de flagelos, vamos a hablar de criminalidad, un tema que no podemos pasar por alto. Vamos a hablar acerca de la ley precisamente especial anti-extorsión de manera general, que se aprobó a pocas horas al interior de la Asamblea Legislativa con 73 votos. Sobre eso vamos a hablar. También el incremento de homicidios y por supuesto la marcha por la paz. Sobre eso vamos a conversar esta noche. En estudio, con gusto, le damos la bienvenida al licenciado Carlos Ponce, experto criminólogo en el tema. Un gusto, Carlos, tenerlo en su casa. Gracias por la invitación, un saludo a todos los que nos sintonizan. Gracias a usted por hacernos parte de su agenda. En segundos se incorpora el doctor Miguel Fortín, director de Medicina Legal. Con él vamos a conocer puntualmente cuáles son las cifras de homicidios en nuestro país. Pasado fin de semana, cifras lamentables de un fin de semana altamente violento. Señores, antes de arrancar esta entrevista, saludamos a quien noche tras noche hace posible el primer segmento de esta su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Las pequeñas obras se vuelven grandes cuando le ponemos el alma. Banco Agrícola, El Salvador, cuenta con nosotros. Y arrancamos, señores, esta entrevista con un collage de las noticias más importantes en el país. Fin de semana con 27 homicidios a nivel nacional. Es lo que esboza en las diferentes maderas, muchos rotativos. Ola de violencia cobra vida de 25 personas el pasado fin de semana. Militares se suman a lista de homicidios. Benito Lara, ministro, confirma alza de homicidios aún sin finalizar el fin de semana. Atacan a balazos a un hombre al interior de la pizzería en la jurisdicción de Mexicanos. Localizan 3 cadáveres en diferentes carreteras de nuestro país. Parte de lo más importante y por supuesto que nuestra productora Georgina García ha preparado para efectos de ilustración. Doctor Miguel Fortín Magaña, le doy la bienvenida, un gusto, gracias por incorporarse y por supuesto por estar en su casa. Muchas gracias, licenciado, qué gusto estar con ustedes, muchas gracias. Señor. Gracias. Arranco con usted, don Carlos Ponce, conociendo un poquito acerca de la lectura que podríamos hacer con los breves datos que los cuales en algún momento resultaría también un poco quizás ambicioso ir a inferir qué es lo que está sucediendo en nuestro país a poco más de 16, 17 días de haberse celebrado los comicios electorales en nuestro país, 18 puntualmente. ¿Cuál es su lectura? ¿A qué le podemos nosotros atribuir el alza de homicidios y particularmente un fin de semana altamente violento donde se registraron 35 homicidios y el traslado de cabecillas de alguna manera al penal de Zacatecoluca? Por favor. Sí, hay muchas personas que precisamente vinculan esta alza de homicidios con el traslado de cabecillas pandilleros al penal de máxima seguridad. Sin embargo, yo creo que existe muy poca información en relación a cada uno de los incidentes como para poder puntualizar un patrón específico que nos lleve a inferir que en efecto todo está vinculado a esos traslados. Aunado a eso, pues qué tan genuinos fueron esos traslados todavía está por verse, porque lastimosamente los traslados, aunque muchos los han estado pidiendo desde hace bastante tiempo,
pues se dieron en una coyuntura electoral que pone en tela de juicio qué tan genuina es la intención del gobierno de pegar ese golpe de timón que hasta ese momento no había tenido el valor de dar. Si ustedes pues se acuerdan, al principio del periodo presidencial del actual presidente, cuando se cuestionaba a los funcionarios de seguridad en relación a la negociación propiciada por Mauricio Funes, pues eran bien ambiguos en la posición oficial sobre el tema. Pero más tarde sí aceptaron. Más tarde aceptaron que fue una negociación, pero ya casi llegando a las elecciones, pues, y mucha gente lo ha interpretado como una medida principalmente de carácter electoral, que puede estar escondiendo atrás una negociación aún más secreta. Entonces yo creo que es muy temprano como para hacer inferencias, y existe muy poca información que nos lleve a vincular este incremento con una motivación puntual. Lo que sí podemos afirmar es de que este incremento confirma lo que muchos advertimos cuando pues mucha gente algunas personas celebraban la disminución de homicidios artificial que se logró a través de la negociación entre el Estado y los cabecillas pandilleros. En esa ocasión muchos condenaban a quienes nos atrevíamos a criticar esa interacción negativa entre el Estado y las pandillas, diciendo de que era una disminución y que pues quien estuviera en contra de eso pues estaba en contra de la vida. Pero de hecho, y en su momento se explicó, que una disminución fabricada como la que se experimentó en ese entonces, en un momento se iba a traducir en un incremento descomunal de los homicidios, incluso superior a la incidencia que habíamos experimentado antes de que se iniciara la negociación entre el Estado y las pandillas. Y es lo que estamos viviendo en este momento. Estamos con días con bastante frecuencia, estamos registrando días que superan los 15 homicidios. Es lamentable y lastimosamente se confirma esa hipótesis. La otra hipótesis que se confirma a través de este incremento es la decadencia y la incapacidad del aparato de seguridad para hacerle frente a esto que muchos advertimos iba a pasar, porque llevamos varios meses o varias semanas en donde la incidencia de homicidios parece estar descontrolada, pues. No vemos una estrategia de abordaje de parte de las autoridades que pues nos dé esperanza de que en un momento determinado van a poder controlar a las pandillas o a quienes estén detrás de este incremento de homicidios. ¿Hay una tendencia para usted el alza de homicidios? El señor Howard Cotto dijo de que no se podía hablar en esos términos hoy por hoy. Mire, lo que sí podemos hablar es de que si nosotros comparamos periodos de resolución temporal cortos, como de una semana, nosotros podemos detectar de que en un análisis comparativo, de que semana a semana se han tenido incrementos en relación a lo que se experimentó en el año pasado. Entonces, esto para mí podría marcar una tendencia o el inicio de una tendencia que tiene el potencial pues de alcanzar magnitudes que, como yo lo dije en su momento, nunca antes habíamos experimentado aquí en el país. Perfecto, voy con el doctor Miguel Fortín, director de Medicina Legal. Doctor, vimos nosotros un collage de noticias, yo le comparto otro. El anterior fin de semana fue el más violento del año. A mí lo que me llama la atención es que este rotativo esbozaba que arrecian los casos contra miembros de cuerpos de seguridad. El día de antier mataron a un cabo militar, un PNC mató a un pandillero. ¿Qué es lo que nosotros estamos viviendo? Y yo se lo pregunto a usted de primera mano, porque aunque obviamente algunos funcionarios han arremetido contra usted cada vez que usted proporciona algún tipo de datos, y que la institución en la cual usted dignamente representa es precisamente la que va a la escena del delito a reconocerlos. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro país bajo su óptica, bajo su experticia?
Bueno, es que estoy un poco afónico, así que... Y le agradecemos de verdad el gesto que ha tenido en acompañarnos. Sabemos que está haciendo un esfuerzo. No, gracias, muy amable. Realmente no sé si se alcanza a ver, pero esta es más o menos la gráfica de febrero hasta el día de ayer, más o menos en cuanto a los muertos. Acá, ¿verdad? Le pedimos a la productora a ver si nos ayuda, por favor, a tener... Magnífico, ahí lo tenemos, doctor. Vean ustedes cómo los picos suben, bajan. Vean el día de las elecciones, 6 muertos, el día anterior y los días anteriores un pico alto, bastantes muertos, y los días posteriores a las elecciones también una cantidad importante de muertos para llegar al fin de semana, tal como ustedes lo han dicho. El día de ayer un descenso en el número de muertos y luego pues va a venir de a poco. Ok, esto es desde el 1 de febrero hasta el día 17 de marzo del corriente año, ¿cierto? Así es. Entonces vean cómo el comportamiento es francamente errático, es decir, por eso es que no se puede hablar todavía de una tendencia, aun cuando muy bien... ¿Qué día se tuvo la meseta, lo más alto que podemos ver en ese pico precisamente el cual usted se ha manifestado? El día 27 fue exactamente antes de las elecciones. O sea, perdón, el pico donde dice 27. El 1 de marzo fue 27, 3 días antes de los comicios. 27, después 18, 9 y el día de los comicios 6 muertos y después otro ascenso hasta 22 muertos, ¿verdad? Ahora, el problema es que ha sido como muy errático este comportamiento, como vuelvo a decir y bien han dicho ustedes, el fin de semana hubo una cantidad importante de muertos que originalmente se había considerado que habían sido 17 el día sábado, que fueron 11 el día domingo, luego se aumentó ese número y en esas estamos y en esas vamos y venimos. He hecho una serie de elucubraciones, como bien ha dicho el doctor Ponce, realmente algunos de los elementos no son concluyentes y creo que hay todavía pocos elementos de juicio como para hacer una conclusión, pero son hipótesis de trabajo que en su oportunidad debieron haberse hecho. Por ejemplo, hay quien hipotetizó que fue a causa de las elecciones que había el incremento de los homicidios, lo que queda descartado porque después de las elecciones todavía continuó habiendo estos picos pues de homicidios como lo hemos estado viendo. Pero desde la otra perspectiva, creo que fue usted mismo quien en alguna ocasión hacía referencia a que cuando la policía y el grupo relativo a seguridad empezara a atacar a los pandilleros, probablemente iban a reaccionar con más violencia. No recuerdo si fue así, pero estaríamos delante de esta probable hipótesis, aunque comparto el hecho que, bueno, debimos habernos preparado mejor para cuando esto ocurriera, porque o íbamos a mantener una tregua ficticia y falsa durante todo el tiempo, tan ficticia y tan falsa era, señores, que ahora que se han quitado las prebendas, sea por esta causa o no, pero han aumentado los homicidios. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no había tal conversión. Si hubiera habido una conversión de los cabecillas y de todas las personas y una epifanía de esa conversión, pues entonces ahora nada más continuaríamos viendo un descenso en los homicidios y no lo estamos viendo. Fíjense que rebasamos el número histórico de 14 por día, que era lo que teníamos en el 2012, teníamos 14 homicidios diarios en enero y en febrero, después con la pseudo tregua, pues desciende hasta 5 y menos de 5, y después empieza a subir cuando se empieza a fracturar, etcétera. Pero al día de antier ya estábamos en 15 homicidios por día. Y ahorita, como estas son fluctuaciones, digo, esto hay que dejarlo más en el tiempo, como son fluctuaciones, andamos hasta hoy a las 8 de la mañana en 14.7 por día. Habrá que esperar para ver la tendencia, pero que estamos en una ola delincuencial y una ola de violencia, pues sí, estamos muy fuertes. Ok, antes de irme a una pausa, Carlos, quiero aprovecharlo a usted para vertir algún tipo de información que por supuesto usted la conoció en los diferentes oportunidades en las cuales usted tiene la posibilidad de adquirir ciertos elementos en teleprensa. La semana pasada pandilleros se pusieron en huelga de hambre para exigir mejores condiciones. Algunas personas decían, mire, que se pongan de huelga, una boca menos, una tortilla más, unas aseveraciones de esta naturaleza. Pero ¿cómo deberían de actuar las autoridades? ¿Cómo debería de interpretarse esta huelga por parte de algunos pandilleros recluidos en diferentes centros penales? Mire, yo soy bien escéptico en relación a todo lo que tiene que ver al traslado y a todos estos movimientos que se reportan desde el interior de los centros penales. No lo terminan de convencer a usted. A mí no me terminan de convencer, sinceramente. Confío muy poco en los políticos. Voy gundo yo aquí.
y más cuando un político es el que está al frente del aparato de seguridad, pues confío mucho menos. Entonces, este rumor o esta información, realmente no sabemos de dónde surge, no sabemos con qué intención, con qué intención las autoridades permitieron de que trascendiera a los medios de comunicación, y es realmente algo que tendríamos que contestarnos antes de hacer cualquier valoración sobre ella, porque pues ahí se pone otra vez en tela de juicio la veracidad o no de la información, y de eso depende pues qué lectura se le dé al tema. En este momento yo me mantengo escéptico, no sé si en realidad se dio eso, se está dando, o con qué intención se filtró a los medios de comunicación. Perfecto, señores, acompáñenos a una pausa, regresamos con más. Señores, estamos de regreso. Mil gracias por su preferencia. Al inicio del programa les compartíamos que en la sesión plenaria de esta tarde, con 73 votos en pantalla y 5 a mano alzada, se aprobó la ley especial anti-extorsión de manera general. Prácticamente lo que está esbozando es que no solamente va a haber un elemento punitivo, una pena de cárcel para el representante legal, el CEO, en otras palabras, de la empresa de telefonía que permita que salgan las llamadas telefónicas desde los diferentes centros penales. Habrá una multa, por ejemplo, en Honduras se interpusieron multas de $500,000 hasta $1 millón, un poco más de dólares, pero también está en riesgo la concesión que se le da a esta empresa de telefonía. Pero para profundizar un poquito más, tenemos una llamada telefónica y con gusto le damos la bienvenida a nuestra compañera Guadalupe Bonilla, que estuvo precisamente en la Asamblea Legislativa. Buenas noches, Lupita, un gusto saludarla. Buenas noches allá en el estudio. Pues en efecto los diputados acaban de aprobar la ley para controlar las extorsiones, una normativa que plantea una sanción de cárcel, entre 10 y 15 años de cárcel para los que resulten involucrados en este tipo de delito, y si el responsable fuera un funcionario público o si el delito se comete desde un centro penal o si se utilizan a menores de edad, pues la pena podría incrementarse hasta en una tercera parte. Y como tú lo señalabas, Sergio, la normativa también plantea sanciones para las empresas telefónicas. La CIGEP deberá en 3 meses elaborar un reglamento para establecer algunas reglas que deberán acatar estas empresas, y para evitar que la señal de internet y la señal de telefonía móvil llegue hasta los centros penales. Si las empresas no acatan estas órdenes, serán objeto de sanciones entre 500 y 3,000 salarios mínimos, y si son reincidentes podrían ser suspendidas las concesiones. Un dato importante, y es el que resaltó el ministro de Seguridad Pública, quien estuvo presente durante la aprobación, es que con esta normativa no es necesario que la víctima de extorsión sea la que ponga la denuncia. Cualquier persona que se dé cuenta de que se está cometiendo el delito puede ir ante la policía, fiscalía o jueces a denunciar el hecho, y pues las instituciones están obligadas a iniciar una investigación. El juez para la condena podrá utilizar como pruebas las intervenciones telefónicas, mensajes de texto o los testimonios que den agentes policiales que participen como encubiertos en lo que se conoce como entregas controladas en este tipo de delitos, Sergio. Muchísimas gracias, Guadalupe, por este despacho en una forma muy sintética. Nos ha ilustrado, por supuesto, en qué consiste esta normativa. Muy buenas noches. Gracias, Lupita. Buenas noches. Bueno, ya escuchamos a Guadalupe Bonilla, que nos ha explicado a cabalidad en qué consiste, en grandes rasgos, la normativa que entraría en vigencia luego que se le da dentro de la vacatio legis que conocemos nosotros para que entre en vigencia. 3 meses para que el reglamento sea articulado, y obviamente el reglamento es la base donde se sustenta la aplicabilidad de la normativa en comento. ¿Qué le parece a usted, doctor, este cuerpo legal que ahora se aprueba al interior de la Asamblea Legislativa? ¿Va a ser suficiente? Bueno, habrá que estudiarlo con más detenimiento. El problema de las leyes cuando son aplicadas un poco a la carrera, o cuando son aprobadas más bien un poco a la carrera,
es que luego quedan vacíos y situaciones que son complejas y que ameritan algún tipo de recomposición, etcétera, ¿no? Es decir, digo, no conozco la ley a fondo, es cosa de analizarla. Sin embargo, insisto que estamos en una línea muy delgada entre lo que es el derecho y los deberes de la sociedad y de sus componentes, ¿no? Es decir, evidentemente es un problema serio esto de estar haciendo escuchas telefónicas, de estar, ¿cómo se llama?, permitiendo las telefonías, que desde centros penales se hagan llamadas telefónicas, etcétera. Pero como hablábamos un poquito antes o en la pausa, pues también hay que analizar que el Estado tiene algunas responsabilidades, que no es lógico que haya efectivamente en las celdas o en otros lugares cosas para cargar los teléfonos, por ejemplo, ¿no? Es decir, que también tiene que valorarse ese tipo de aspectos, y que hay que tener muchísimo cuidado con estar cayendo en una situación en donde pues el derecho individual también esté en peligro y que vaya a terminar en otro amparo en la corte, porque también son cosas que eventualmente podrían ocurrir si el CEO de una compañía telefónica de repente pues lo hacen llegar a una cuestión penal de este tipo. Creo que hay que estudiarlo, analizarlo. Entiendo que la idea puede ser buena, pero recordar un poco la frase de Santa Teresa de Jesús de que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Okay. Perfecto. Carlos, voy con usted sobre ese mismo camino empedrado que el doctor está diciendo. Vimos nosotros ciertos elementos de los cuales se pretende el elemento punitivo, sancionar con pena a cualquier otro funcionario, incluso también a representantes de las empresas de telefonía. Ahora, hay una responsabilidad compartida entre el gobierno, porque el artículo 1 de la Constitución reconoce a la persona humana como el principio y el fin de la actividad de éste. Salvaguardar a la persona con relación a términos de seguridad le corresponde al gobierno. ¿O está trasladando bajo esta óptica toda la responsabilidad a las empresas de telefonía, cuando hemos visto corrupción al interior de los diferentes centros penales? Y muy bien lo apuntaba el doctor, hay conexiones eléctricas. Usted no me dejarán mentir, en Tonacatepeque, el resguardo de menores hace poco menos de 3 años, donde parecía la conexión eléctrica de celulares y laptops que tenían los menores de edad, y que agarró fuego y se quemaron muchísimos menores. Parecía esto como que era una especie de pulpo, sí, de tantas conexiones que tenía. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad en todo esto? No, realmente este tipo de leyes, creo yo, que esconden el verdadero déficit que existe, la verdadera causa por la que la criminalidad dentro de los centros penales está pujante, la verdadera razón por la que los centros penales se han convertido en los centros de mando de las estructuras delincuenciales a nivel nacional. Bueno, hemos visto durante las últimas semanas, por ejemplo, diferentes requisas realizadas por la Policía Nacional Civil en diversos centros penales, en donde vemos decenas y decenas de televisores plasma que han sido retirados de las diferentes celdas, juegos de consolas, tablets, teléfonos celulares, etcétera, etcétera. Y en realidad, pongámonos a pensar, el que existan esos, para que hayan quitado, para que hayan decomisado los televisores, los juegos de video y todo lo demás, es porque son prohibidos, ¿verdad? Los quitaron porque son prohibidos, porque si no hubieran tenido por qué quitarlos. Ellos lo justificaban bajo el sano esparcimiento, las autoridades del gobierno anterior, bajo la ley penitenciaria. Pero si los quitaron las actuales es porque son prohibidos. Y si son prohibidos, ¿cómo entraron? Y no solo cómo entraron, cómo funcionaban, porque estamos hablando de televisores gigantescos. ¿Y por qué no hay nadie procesado? Y realmente sancionar a las telefónicas va a impedir que vuelvan a meter una televisión plasma, que vuelvan a meter un tablet. No lo va a evitar. Entonces, lo mismo que permite que entren estos elementos, estos objetos prohibidos a los centros penales, es lo mismo que está detrás de el cometimiento de delitos dentro de los centros penales. En realidad no estamos atacando efectivamente el delito de extorsión, porque en otros países como Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos, por ejemplo,
no existe el bloqueo de teléfonos celulares al interior de los centros penales. Es prohibido por la ley, porque invade las libertades de otros ciudadanos que están alrededor del centro penal, que no pueden comunicarse a través del teléfono celular. Pero no vemos el mismo problema en ese país. ¿Por qué? Porque los controles o los mecanismos de autocontrol son mucho más efectivos. Leyes como esta lo que vienen a hacer es retrasar aún más la modernización del aparato de seguridad, porque aquí estamos escondiendo temas que tienen que ver con la infraestructura o los inmuebles que se utilizan para ubicar los centros penales. Están ubicados en zonas equivocadas. Sin embargo, tenemos más de 5 años desde que entró este gobierno de no pensar en una renovación de la infraestructura carcelaria. Perdón, desde que entró el gobierno del presidente Funes, donde era vicepresidente el presidente actual. Pero desde entonces no tenemos una renovación de la infraestructura carcelaria, que es realmente un factor importantísimo en este tipo de problemas. Es de analizar, yo coincido bastante con el doctor Fortín, y tenemos que analizar detenidamente la ley, pero con ese elemento ya empezamos con pie izquierdo. Ahora, Carlos, yo quiero hacer una pregunta particularmente porque usted es experto criminólogo en este tema y por supuesto el doctor, si nos pudiera ayudar. Yo he escuchado también obviamente a las dos partes, porque he conversado con el ministro Lara y también con algunos representantes de telefonía, y ellos esbozan de alguna manera y resienten que la tecnología ciertamente no la aprovecha el gobierno. Por ejemplo, que en alguna medida, y usted lo sabe porque trabajó en algún momento en la cosa pública del Estado, al igual que su servidor, y usted lo sigue haciendo, usted puede identificar mediante tema satelital quién está haciendo una llamada y posicionarse geográficamente. ¿Por qué no hacen eso? Por ejemplo, en los diferentes centros penales. ¿Por qué no? Es lo que hacen en Estados Unidos. Okay. Es prohibido. Usted podría saber en qué celda, a dónde están realizando esa llamada al interior de un centro penal y automáticamente hacer una intervención y una detención y por supuesto imputarle otro tipo de delitos. Pero me voy más allá. Con el tema de la electricidad, ¿por qué no se prohíbe? Pero más aún, ¿por qué es que se extorsionan los diferentes centros penales? Primero, porque hay cabecillas allá adentro que se niegan a perder la vigencia, pero también la gente que está al interior de los centros penales es extorsionada. Ahí hay un montón de clientes y la familia afuera que es la que paga. ¿Por qué el gobierno no hace nada? Exacto, es que esta ley no considera todos esos elementos que están detrás del problema real, todos esos detonantes o facilitadores de la actividad criminal desde el interior de centros penales. En Estados Unidos, como le decía, no está el problema de los teléfonos celulares, pero hay diferentes casos que ilustran cómo los cabecillas al interior de los centros penales se las ingenian para seguir ordenando, seguir cometiendo delitos, seguir planificando delitos desde el interior de los centros penales. O sea, es decir, quitarles el celular difícilmente va a frenar esa dinámica nefasta que se da al interior de los centros penales, como muy bien lo apuntaba, hasta que no haya una mejora sustancial de los sistemas de autocontrol que logren prevenir y castigar la corrupción entre el personal penitenciario, hasta que no haya una renovación de la infraestructura carcelaria que ayude a que los custodios tengan control de los internos y que los internos estén realmente aislados del exterior, y que se posibilite entonces un contexto óptimo para que en realidad exista una rehabilitación de estas personas al interior de los centros penales. Perfecto. Que hasta el momento no existe, simplemente. Damos paso a publicidad, regresamos con más, señores. Estamos de regreso, señores, un placer, como ya lo habíamos dicho. Déjeme comentarle que en este segmento vamos a abordar un tema que ha sido altamente criticado. La ANEP ha dicho que el 26 de los corrientes se va a perder alrededor de 56 millones de dólares en nuestro país, un país que no crece ni el 1% según la CEPAL. Sin embargo, yo les quiero preguntar a ustedes para ver si en efecto esto va a tener eco. El gobierno de El Salvador ha convocado una marcha por la paz este próximo 26 de marzo.
que saldrá desde las 7 de la mañana de diferentes puntos de nuestro país. En la capital tendrá 4 puntos en los cuales la concentración se va a dar, y a escala nacional las 13 concentraciones serán en las cabeceras departamentales. Doctor, además del dato, obviamente, en términos económicos y de crecimiento que es esbozado, y que obviamente la fuente es la ANEP y las diferentes gremiales que asignan a este ente colegiado, esta marcha, para efectos prácticos, va a tener alguna incidencia en todos los flagelos, en todas las extorsiones, es decir, de una u otra forma va a venir a ablandar el corazón de personas que viven todos los días de esto. Por supuesto que no. Por supuesto que no, es decir, además de que la marcha y lo digo con el respeto que se merecen quienes hayan aprobado el asueto, es un absurdo, pues, o sea, y es un absurdo que en un momento determinado se apruebe un asueto y después se obligue a la gente a ir a marchar, porque es lo que está pasando, se está obligando a las personas, a la gente del colegio, a la gente de las escuelas, a la gente del Seguro Social y qué sé yo, a cuántas personas, a ir a marchar. Si a la Asamblea en una de sus brillanteces se le ocurre aprobar un asueto porque va a venir el conejo de Pascua, pues bueno, que lo aprueben, pues, o sea, pero no pueden obligar a la gente a ir a tirar huevos, ¿cómo se llama? Porque viene el conejo. Y la realidad es que aquí es un poquito lo que está pasando, hacen un asueto y para una cuestión que es absurda, que va a ser, según la ANEP, la Cámara de Comercio, etcétera, pues un costo económico verdaderamente intenso en un país que, como bien ha dicho usted, licenciado, no tiene plata. Es que no tenemos plata, esa es la pura realidad. No podemos pagar, pero ni a los proveedores internos del Estado. Ahí está que a la Corte se le deben 20 y pico de millones de dólares de parte de Hacienda, porque no hay dinero para pagar a los proveedores. Por cierto, la Corte es la que queda mal, pero francamente es que no se le da el dinero. Y así está en todas las instituciones. Es que este es el país del queso duro blandito. Yo verdaderamente cada día termino sorprendiéndome más, porque aquí se hacen marchas que no van a influir en nada en los mareros. ¿O ustedes creen de verdad que los mareros van a llorar a moco tendido allá en la cárcel porque como tienen plasma, ¿verdad? Pueden ver todas estas cosas desde adentro. Van a llorar porque la gente está vestida ahí de blanco diciendo que haya paz. No va a pasar. No va a pasar. Y mientras tanto, si estas son cortinas de humo o no, pues allá vemos a uno que anda vendiendo terrenos desde la Asamblea, al otro que anda con saquitos por el otro lado, al fiscal o a cualquier otra persona que anda volando por allá. Entonces, ¿hacia dónde vamos en este país? Es verdaderamente decepcionante. Y no sigo hablando porque voy a buscar psiquiatra y voy a terminar deprimido yo también. Ok, vamos entonces con Carlos Ponce. Carlos, esta iniciativa de tener una marcha, ¿cómo la califica usted? Yo creo que es una iniciativa que al único que beneficia es el gobierno, al oficialismo, y quizás en diferentes dimensiones. Uno, para esconder otras realidades que se están dando en el contexto nacional, cortina de humo, le dicen mucho, para distraer a la gente de lo que en realidad está pasando, y otro para tratar de vender en diferentes lugares que su esfuerzo en contra de la delincuencia está siendo acompañado por muchos sectores. Sí. En realidad, yo hoy en la mañana escuchaba a uno de estos pastores que están involucrados en el Consejo de Seguridad, uno que anda en una camioneta último modelo con guardaespaldas y todo lo demás. Él salía asegurando de que esta iniciativa no era una iniciativa del gobierno, sino que del Consejo, y trataba de justificar de esa forma de que la gente saliera a acompañarle. Independientemente de eso, aunque él tenga razón, que lo dudo, estaba en un canal de gobierno hablando sobre el tema, independientemente de que sea cierto o no, el gobierno se ha apropiado de esto, y participar de forma voluntaria en esta marcha, prácticamente es como dándole un espaldarazo al gobierno en relación a su estrategia antidelincuencial, cuando estamos con un promedio de casi 15 homicidios diarios, que yo no lo miro lógico. Y aquí lo triste es que vemos una oposición
totalmente dormida, inefectiva. Correcto. Yo vi al presidente del COENA, el señor Velado, en un programa de entrevistas invitando a la gente a marchar. Sí. O vemos a los diputados, pues entiendo yo que los diputados de Arena tuvieron que haber votado para que se aprobara esta ley que acabamos de discutir, que tiene relación a la extorsión. Realmente vemos una oposición débil, endeble en el tema de seguridad, y esto va a tener graves consecuencias. Ahora, porque lastimosamente el gobierno nos está llevando por el camino inadecuado, y solamente la oposición tiene la capacidad como para corregir este camino. ¿Usted piensa que es una medida populista? Y esto se lo planteo bajo lo siguiente. Voy a decir, la mayoría, por no decir todos los diputados, se les está pagando un sueldo, pero están metidos en la Feria Internacional. Otra cosa increíble. Sin legislar. La ley en comento se aprueba antes de que termine esta legislatura. Sí. Pero adicionalmente, va a ser el día, la marcha va a ser el día 26. Sí. Va a ser el día jueves. No van a ir a trabajar. Luego viene Semana Santa. Muy probablemente ya se les empieza a criticar que no van a ir el viernes, para variar un poco. Van a seguir en lo mismo. Pero déjeme comentarle que algún costo hay que pagar, dijo el ministro Benito Lara en relación a los señalamientos de la ANEP de que la suspensión de un solo día de trabajo en nuestro país generaría pérdidas a los salvadoreños por más de 56 millones de dólares. ¿Qué opinión le merece? Es que vemos a ANEP que quizás está haciendo el papel contralor que tendría que estar haciendo la oposición política, y es lamentable realmente, porque como le digo, es necesario tener un contrapeso político que en ese terreno pues logre orientar mejor el esfuerzo del Ejecutivo, y no lo estamos viendo, Espero yo que con la nueva Asamblea Legislativa esto cambie. Hay varios personajes dentro que se perfilan como próximos diputados nuevos en la Asamblea Legislativa, que probablemente puedan tener un impacto en la posición de la oposición en relación a los temas de seguridad, que pueda contribuir a esto. Pero hasta el momento lo que estamos viendo, todo esto lo que nos indica es de que los intereses políticos están siempre sobre los intereses de la sociedad en relación al tema de seguridad. Okay. Lastimosamente. Por favor, ¿usted quería opinar algo? No, estaba comentando y estaba leyendo aquí que, por cierto, me estaba escribiendo el licenciado Cardenal aquí sobre, que pues, el presidente de la Cámara de Comercio, sobre esto de la marcha, y es más o menos lo que estamos diciendo, ¿verdad? Es decir, sin contar otras cosas que uno de repente no contabiliza, como por ejemplo hasta el transporte que van a utilizar, porque seguramente van a movilizar una cantidad de transporte de un lado para otro, pues en un uso equivocado, por no decir ilegal, de los bienes del Estado, pues. Entonces es una cosa que a uno le preocupa, y sobre todo le preocupa a uno que estos son como elementos circunscritos alrededor de, pero que no llegan al problema o al punto central, que es la violencia en El Salvador y cómo enfrentar esto. Ok, antes de irme a una pausa, quisiera oír su opinión. Un periódico esbozaba lo siguiente: ministro Lara, es hora de revisar contratos de seguridad estatal. Ministro de Seguridad aseguró que la PNC tiene la capacidad para resguardar la infraestructura del Estado. ¿Qué le parece? Pues yo quizás veo una intención otra vez, una intención más política atrás de eso, porque realmente la policía no tiene ni la capacidad para hacerle frente a la demanda de la ciudadanía en relación a los patrullajes, a investigadores para investigar, a policías de tránsito para atender accidentes de tránsito, etcétera, etcétera. Mucho menos va a tener tiempo para estar en un lugar fijo cuidando instalaciones del Estado. No sé de dónde saca esa afirmación, y por eso quizás lo miro más relacionado a un tema político, porque no le miro sustento en cifras de lo que vemos en la realidad, pues no le miro sustento.
Ok, vamos a una pausa, señores, volvemos. Estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por seguir pendiente de su entrevista 8 en punto. Doctor, ¿cuánto podríamos nosotros establecer en este país de números de homicidios para ir cerrando precisamente la argolla donde arrancamos esta noche los tópicos como fuente oficial, usted de medicina legal, aunque a otras personas ciertamente no les guste? No, pues ciertamente no. Les decía que hasta hoy a las 8 de la mañana teníamos un preliminar de 255 homicidios en lo que es desde el 1 de marzo hasta este día a las 8 de la mañana, pero seguramente esto va a subir porque nosotros tenemos un sistema que requiere de una revisión que todavía dura 24 horas, así que esto va a aumentar, de los cuales 240 fueron hombres, 10 mujeres y 5 que son personas que por el estado de descomposición, que es otra cosa que no hablamos pero que está siempre ahí, que son los desaparecidos, pues hacen que muchas personas pues desafortunadamente después vayan a engrosar las filas tristes de los homicidios. De cualquier manera no vemos que haya una disminución sensible. Hubo un tiempo en que teníamos la esperanza que pudiera ir disminuyendo, pero a este momento no. Esperemos que para el futuro próximo algo pase y las cosas cambien. Doctor, ¿es posible, y se lo planteo en el ámbito de noticias que conocimos en el pasado, que hasta grupos de exterminios habían creado sus propias redes sociales, Facebook, denominada en el pasado de la sombra negra, sí, donde algunas personas se toman la justicia privada cuando ven que en efecto el gobierno, que tiene precisamente la obligación de tutelar bajo el jus puniendi, el derecho punitivo, sí, sí, estas acciones, ¿es posible que empiezan a surgir estos grupos? Ese es un fenómeno psicológicamente esperado en un momento determinado, cuando en las sociedades la gente siente que no hay un control adecuado por parte de las autoridades del Estado, y en ese momento puede alguien empezar a pretender tomar la justicia por su mano, lo que no es una solución, no es una solución. Es decir, la violencia, al generar más violencia, pues simplemente se desborda esta y no hay una solución. Al contrario, empiezan a haber desmanes, y cuando aparecen los justicieros o los vigilantes, como le llaman los estadounidenses, por ejemplo, a esta justicia citadina o ciudadana, pues muchas veces hay muchísimos inocentes que terminan pagando en esto. Esa no es la solución, ojalá no lleguemos a esto. De repente está cambiando el modus operandi de algunos grupos de estos, sean de mareros o se trate de otras personas, pero de repente ya vemos algunos grupos en donde se ha hincado a esas personas y se les ha disparado por la parte de atrás. También hemos visto una motocicleta en donde hay un personaje que va uno manejando y otro que va atrás con un arma y le dispara, así mataron al fiscal, etcétera. Perfecto. Carlos, vemos constantes ataques a personal de seguridad, fiscales, militares, custodios, juezas. ¿Cuál es el mensaje que está mandando claramente la criminalidad en nuestro país? Bueno, lo que podemos interpretar es de que pues se está expandiendo la amenaza para los funcionarios del sistema de justicia penal. Ya no únicamente son los policías, los soldados, sino que también ya están victimizando a jueces, a fiscales, y esto es realmente preocupante, porque para que un pandillero o una estructura delincuencial se sienta lo suficientemente cómoda como para asesinar a un fiscal o a un juez, es porque siente que puede operar con bastante impunidad, y esto es realmente preocupante. Y por otro lado, como mencionaba el doctor Fortín, estos hechos, particularmente los de fiscales, jueces, pues fueron ejecutados con un nivel de sofisticación arriba del promedio, es decir, no en un enfrentamiento con un policía, no esperando a un policía en una parada de bus después de que regrese de su casa, sino que vemos ya un
un hecho planificado, una víctima escogida y la utilización de diferentes herramientas que simplemente no están presentes en otro tipo de asesinatos. Esto es realmente preocupante. La sofisticación delictiva está bastante arriba y la impunidad con la que están trabajando estos grupos delincuenciales pues ha crecido. Bueno, muchísimas gracias de verdad que nos han acompañado.Nosotros llegamos al final de su entrevista 8 en punto de este día, doctor. Gracias hoy, aún gracias. Con el quebranto de salud, gracias por habernos acompañado. No, al contrario, muchísimas Carlos, gracias, doctor. Un gusto también a usted, un placer haberlo tenido acá y por supuesto también poder gozar y ponderar los análisis con relación a los tópicos que hemos desarrollado esta noche. Gracias por la invitación, Sergio, y un saludo a todos los que nos vieron. Gracias a ustedes dos, amigos televidentes, un placer que nos hayan acompañado esta noche en esta nueva emisión de 8 en punto. Soy Sergio Méndez, hoy miércoles 18 de marzo del 2015. Así están las cosas, hoy por hoy, en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Pasen muy buenas noches y una vez más, será hasta el día de mañana y que el Señor nos bendiga a todos.